La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Donald Guerrero, ministro de Hacienda de la República Dominicana. Bienvenido, Donald, que se nos estrena en el programa y yo creo que en la televisión como ministro. Sí, realmente sí. Como ministro no he estado antes en un programa de televisión, he estado en prensa pero no en televisión, así que me siento agradecido por la invitación y espero que pues sea la primera de varias. No, los agradecidos somos nosotros que estamos dando la primicia. Obviamente hay un tema obligado, el discurso del señor presidente en el día de ayer de la presentación de memoria. En sentido general, ¿qué enfoque tú le das? ¿Qué crees que se fueron satisfechas las expectativas que el país tenía en sus palabras? Yo entiendo y estoy convencido de que el discurso del presidente satisfizo las expectativas de quienes conocemos y sabemos el compromiso que tiene nuestro presidente con el país y con los temas que fueron abordados. Compromiso genuino que ha demostrado con sus hechos. Y en el caso de la población general entiendo que las expectativas fueron sobrepasadas. El presidente abordó todos los temas que el país estaba esperando de él, tanto en lo que se refiere a la ejecución de su plan de gobierno durante el año 2016, propuestas para el año 2017 y para el resto del periodo de gobierno, pero también, y muy importante, el reclamo de la población en cuanto a los temas que están en este momento en la Procuraduría General de la República, que tienen que ver con el caso como él detalló de la empresa Odebrecht bajo investigación. Entonces pienso que de la forma como él abordó los temas, fue un discurso amplio, fue un discurso al cual el presidente le dedicó todo el tiempo que requería tratar los temas como él lo hizo, y sí entiendo que llenó y sobrepasó las expectativas de quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo, de verlo o de leerlo. Entiendo que la población en el día de hoy siente que tiene un presidente detrás de ella que les respalda y que se identifica con los reclamos que viene haciendo la sociedad con los diferentes temas que han estado sobre la mesa en los últimos días y en las últimas semanas, y específicamente con el tema que tiene que ver con la administración de justicia en el caso de la empresa que mencioné anteriormente. Pero la oposición, ministro, dice que más que una rendición de cuentas, el presidente Medina parecía ser que lo que dio fue un discurso de campaña, un discurso lleno de promesas. ¿Qué usted tiene que responderle a la oposición que ha dicho eso desde concluido ayer el discurso del señor presidente? Yo creo que es una reacción normal, es oposición, tienen algo que buscar a lo que decir y es muy poco lo que le queda con la evidencia de los datos y de los hechos que fueron expuestos por el presidente de la República. Hay que entender que ese es su rol, son oposición. Lamentablemente la oposición está acostumbrada a la superficialidad, no tiene tradición de ir más allá de el mero cuestionamiento y el rechazo a cualquier cosa que diga funcionario o en este caso el presidente de la República. Y bueno, hay que entenderlo bajo ese predicamento, ¿no? Ese es su rol, están haciendo lo mejor que pueden en una situación difícil, porque realmente el presidente cuando habla no solamente expresa en función palabras, sino que va a hechos tangibles, va a hechos que inclusive son ratificados por organismos internacionales que estudian la economía dominicana y que avalan las cifras que reflejan el buen comportamiento tanto en aspectos macros económicos como en aspectos sociales. Sí, las evidencias están aquí a la vista de todos, son palpables además. El que tenga dudas que se vaya a una escuela de tanda extendida y le pregunte a los padres de los hijos cómo se sienten hoy y cómo se sentían en el año 2011, 2012 cuando no existía la tanda extendida, y se dará cuenta de por qué la población respalda al presidente y se identifica con las acciones de este gobierno. Lo demás, pues bueno, es parte del juego político y del juego democrático que, como digo, la oposición lo ejerce en la medida de sus posibilidades, ¿no? El presidente dedicó un buen tiempo a la parte de la macroeconomía, del crecimiento, de la estabilidad, de la consolidación fiscal. Sin embargo, yo siento que como que yo esperaba algo más en materia fiscal.
anuncios, qué sé yo, porque hay preocupación en el empresariado con el tema fiscal, especialmente después del informe de la misión del artículo 4 del Fondo Monetario, que habla de un ajuste fiscal a corto plazo. Bueno, hay que entender algo también, Ramón. El discurso tiene una longitud y fue un discurso bastante denso en cuanto a contenido. Los aspectos que tienen que ver con la parte fiscal y las observaciones del Fondo Monetario Internacional durante su última visita serán temas de los próximos años. Es decir, el fondo ni siquiera se refiere a un ajuste fiscal inmediato, sino en el mediano plazo debe haber un ajuste fiscal para acomodar las presiones que se vienen dando por los compromisos que el gobierno tiene, sobre todo con la carga social. El 4% de la educación, el compromiso con la mejora del sector salud y los programas de combate a la pobreza y a la miseria. Entonces sí va a haber que hacer un ajuste y la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo llama a un pacto fiscal y en algún momento, pues luego del pacto eléctrico, el país será convocado y la sociedad será convocada por el presidente de la República a que nos sentemos en una mesa y discutamos sobre el país que queremos. Si la sociedad sigue demandando, como entiendo que será el caso, ¿no?, que se sostenga el esfuerzo enorme que se está haciendo con los planes de educación, sobre todo de la forma como el gobierno lo ha abarcado, que incluye no solamente la educación primaria, secundaria, sino la educación inicial con las estancias infantiles, la atención a la población de niños, sobre todo menos favorecidos, que tienen que asistir a centros especializados como el CAI, la erradicación del analfabetismo, con el caso de Quisqueya Aprende Contigo. Entonces, todo este plan abarcador de transformación de la educación dominicana requiere que la sociedad se ponga de acuerdo, porque cada vez con el crecimiento de la economía, el 4% de la educación significa recursos importantes dentro del presupuesto. Entonces, no solamente se trata de un ajuste fiscal para atender el tema, como he visto en la prensa, el tema del pago de los intereses de la deuda, sino también el tema de los compromisos sociales que el país ha asumido y que responden a una necesidad de cubrir y saldar una deuda histórica que tenía la sociedad dominicana y que todavía tiene, aunque ha ido disminuyendo, con el tema de la educación y con el tema de la salud. En adición a tener la población, como les decía anteriormente, menos favorecida y que vive en términos sociales en áreas de marginalidad, como el caso de la población que fue rescatada del área de la margen del río Sama y que pues ahora vive en condiciones sumamente favorables en el área de la Nueva Barquita. Entonces, todos estos son programas que en un pacto fiscal hay que ponerlos sobre la mesa y que el país decida qué sociedad queremos. Queremos una sociedad de primer mundo con carreteras modernas, con vías seguras, con educación acorde con las expectativas no solamente de los mismos beneficiarios, sino hasta de los empresarios que quieren mano de obra cada vez más calificada y que el país debe proveerla. Entonces eso requiere inversión en educación y para eso es el pacto fiscal. Es decir, que no está descartado, porque daba la impresión que en algún momento la apuesta del gobierno era a reducir la evasión y como usted señaló en una entrevista, a modificar un tanto las exenciones fiscales, pero que el pacto fiscal se iba a dejar de lado. No, lo que sucede es que el presidente, actuando de manera responsable, entendió que nosotros, antes de ir a un pacto fiscal, debemos abordar la capacidad administrativa que reside en las agencias recaudadoras. Abordarla en el sentido de eficientizar la labor que ellos ambas, aduanas e impuestos internos, tienen a su cargo, porque sería, digamos, un poco irresponsable y ligero irnos a un pacto fiscal a promover modificaciones en tasas de impuestos o ampliación de base o eliminación de exenciones o reducción de exenciones, no necesariamente eliminación, cuando las agencias no estaban en capacidad de recaudar esos impuestos. Actualmente hay un esfuerzo coordinado muy serio y los frutos se están viendo entre tanto aduanas como impuestos internos, de forma que nos permite a nosotros
saber cuál es el tope de recaudaciones que nosotros podemos alcanzar con las figuras impositivas existentes. Eso no elimina la necesidad del pacto fiscal. Como le mencionaba anteriormente, el pacto es un llamado, una convocatoria que se hace desde la ley que definió la Estrategia Nacional de Desarrollo, y hacia eso tenemos que ir. Pero el pacto no significa aumento de impuestos. El pacto significa ponernos sobre la mesa, ver cuál es la sociedad, como le decía, que nosotros queremos. Y eso puede implicar algunos impuestos que se incorporen como nuevos tributos, pero también puede implicar disminución de impuestos o eliminación de algunos impuestos que realmente no proveen en términos de recaudación lo que originalmente se entendía que podía proveer. Entonces se trata de ponerlo todo sobre la mesa y, como les decía, definir qué sociedad queremos, y en función de esa sociedad que nosotros nos querramos dar, pues buscar cómo la vamos a financiar. Yo creo que será un ejercicio interesante, necesario, y que catapultará la capacidad, digamos, del Estado de atender las demandas sociales hacia el futuro de una manera mucho más sólida y consistente. Con su permiso, ministro, el de los amables televidentes, esta conversación está muy interesante, pero nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque todavía tenemos muchos temas de interés con el ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero. Gracias por continuar con nosotros en Telematutino 11 a través del Telesistema Canal 11. Hoy nos honra con su visita el ministro de Hacienda de República Dominicana, el licenciado Donald Guerrero. Donald, las perspectivas de recaudación de este año 2017. Muy buenas. Nosotros tenemos un plan ambicioso de recaudación que se va cumpliendo y que apuntan a un crecimiento de las recaudaciones. Como se aprobó en el presupuesto del año 2017 que conoció el Congreso, tanto en aduanas como en impuestos internos. Es decir, aduanas recaudó el año pasado 102 mil millones de pesos. Tenemos que este año debe recaudar un total de 120 mil millones de pesos, unos 8 mil millones de pesos por encima de las recaudaciones del año pasado, que es más o menos un 11%. En total, las recaudaciones deben crecer. En impuestos internos recaudamos 437 mil millones de pesos. Este año debemos andar unos 40 mil millones de pesos por encima de ese monto. Y entendemos que hacia final de año, con el cumplimiento de los topes de gastos, como ha sido inclusive notorio en el caso del año 2016, que en un año electoral se cumplió el tope de gasto. Este año, de igual manera, nosotros debemos cumplir con las metas que se establecieron en el presupuesto y cerrar con un déficit de 2.3% del Producto Interno Bruto hacia final de año, y un superávit de balance primario de 0.8% del total. 0.8% del Producto Interno Bruto. Eso también. Son una buena cifra. Son muy buenas Pero cifras. lo normal es que no haya superávit primario, ha sido en los últimos años. Bueno, sí, exacto. En los últimos 10 años, el año pasado tuvimos un superávit primario por primera vez del 0.2%, salvo el caso del año 2013-2014, donde producto de la operación de negociación de la deuda de Petrocaribe, sí hubo también un comportamiento similar, pero fue una operación, digamos, puntual, coyuntural, que arrojó esos resultados. En términos de operaciones normales, corrientes del gobierno, pues el año pasado, y como le digo, el punto a destacar aquí es que fue alcanzado durante un año electoral donde la tradición e inclusive las expectativas de los organismos internacionales es que en años electorales el gasto se dispara. A diferencia en el año pasado, y gracias a la política y a la disciplina impuesta por el mismo presidente de la República y supervisada directamente por él, el país cerró con un superávit primario de 0.2% del Producto Interno Bruto, y este año estamos estimando un superávit primario de 0.8% del Producto Interno Bruto. Es una tendencia que se sostendrá en los próximos años y que nos permitirá a nosotros revertir la tendencia de crecimiento de la deuda con relación al producto.
sobre todo a partir del 2018-2019, cuando ya las partidas que han estado requiriéndose para el financiamiento de la planta, pues se liberan y pasan a fortalecer, digamos, la estructura de las finanzas del Estado. Pero esa parte yo no la entendí mucho, Donald. El presidente habló de 24 horas de energía a todos los sectores, pero si persiste el tema de las pérdidas, que todavía rondan el 32, el 33%, a mayor energía, mayores pérdidas, aunque el costo de la energía va a ser más barato por el tema de las plantas a carbón. ¿O hay planes para el tema de la reducción de las pérdidas? Claro, hay planes concretos y planes sustentados en proyectos de inversión que nos apuntan a que, por ejemplo, el caso de Edesur, Edesur debe terminar este año 2017 con una reducción de 6 puntos porcentuales en los niveles de pérdida. Sí, como tope, Edesur debe terminar con un 24% de pérdida en el 2017. En el 2018 debe bajar todavía de manera más significativa y tendremos 16-17% de pérdida en Edesur. Y las demás también. Entonces sí hay planes específicos y concretos de reducción de pérdida y se está invirtiendo en las áreas de distribución y de comercialización de la energía. Son programas que y de igual manera el presidente supervisa de manera directa y que estamos conscientes de que este esfuerzo enorme que se ha hecho en la construcción de la planta pues tiene que ir acompañado de un esfuerzo también importante en el área de distribución y comercialización de energía, porque el sector requiere que ambas fases del negocio se atiendan, tanto la parte de generación como la parte de comercialización y distribución de la energía. Donald, y en el caso de los aumentos a los policías, a los militares, la incorporación a SENASA, en fin, ¿eso no presionaría mucho el presupuesto, la ejecución presupuestaria? Bueno, no, eso está contemplado porque es un compromiso que viene está en el presupuesto. Sí, está en el presupuesto. Decía, Bernardo Vega, que elogiaba eso, pero decía que no estaba contemplado en el presupuesto el aumento. Sí, está contemplado. El presupuesto, el aumento de los policías implica 2.500 millones de pesos y a los militares que entran en julio, no tengo la cifra porque dependerá al final de la estructura como se haga. En el caso de los policías se ha privilegiado el aumento primero hay un aumento general a toda la institución, pero se ha privilegiado en términos porcentuales y se va a premiar, digamos, los policías en función de los niveles de responsabilidad y de riesgo que asumen en sus funciones. El presidente ha sido muy coherente en cuanto a su criterio sobre el tema de los salarios. Y el gobierno ha estado haciendo aumentos salariales en sectores específicos, como él señaló. En educación hay aumentos que van de un 64% hasta un 78%, dependiendo, que se han realizado durante los últimos 4 años, dependiendo del nivel de docencia que tenga el maestro en cuestión. En salud, a los médicos, ustedes conocen la negociación que se llevó a cabo y los aumentos de salario que se fueron aprobados y que están siendo ejecutados a médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, etcétera, del sector salud. En términos de nómina del Estado, pues sí, prácticamente con la incorporación de policías y militares a mediados de año, pues el Estado Dominicano habrá hecho reajustes salariales a casi el 80% de la nómina pública. La idea es seguir en ese proceso a medida que los ingresos pues lo permitan. Por eso, en este caso, los ingresos permiten atender el tema del aumento salarial de la policía, que era demandado por toda la población. Es decir, lo que se estaba pidiendo y lo que el presidente y el gobierno ha asumido, pues es una demanda que se corresponde con los reclamos de mayores niveles de seguridad y que para exigir y para esperar resultados, pues también nosotros como sociedad
tenemos que ser, digamos, consecuentes con la situación que vivían los policías en sentido general. Entonces, claro, es un reclamo histórico de la sociedad. Decía yo al inicio del programa, no solo de ese cuerpo del orden. Al resto de los empleados del sector público, ¿será de manera gradual, como dijo el presidente? Será de manera gradual, porque como les decía anteriormente, los aumentos se irán dando en función de las posibilidades de recaudación de ingresos tributarios del gobierno. Entonces, hay un plan y la intención de parte del presidente de ir paulatinamente haciendo otros ajustes que irá incorporándose a medida que pues, los ingresos lo permitan. ¿Y qué se hará con los niveles de evasión y elusión que son tan altos sobre el impuesto sobre la renta y el ITEVIS? Decía usted que excede el 50%. Sí, los estudios nos dicen a nosotros que la evasión y la elusión y el fraude exceden el 50% de las posibilidades de recaudación, tanto en impuestos como impuestos sobre la renta como en el ITEVIS. ¿Qué se hará? Bueno, ¿qué se está haciendo? Como les decía anteriormente, y se vio en la última parte del año pasado, en los últimos 6 meses, donde nosotros pudimos reducir la proyección de déficit de recaudación de 12.000 millones de pesos a 2.000 millones de pesos a final de año. Se está haciendo una labor, un trabajo intenso, coordinado entre aduanas e impuestos internos, tendente a reducir esos niveles de evasión y de elusión. Evidentemente, no siempre o nunca, prácticamente ninguna sociedad ha podido llevar a cero el nivel de evasión y de elusión. Pero los niveles que nosotros tenemos en República Dominicana, pues tampoco se corresponden con prácticas y con experiencias en países similares en América Latina de niveles de evasión y de elusión. Nosotros entendemos que hay unas oportunidades importantes de reducción de esos niveles de fraude fiscal, que al final es de lo que se trata. Y tanto impuestos internos como aduanas estamos trabajando, y de hecho este año en el presupuesto se incluyó una partida de 50 millones de dólares para un proyecto de modernización de las agencias recaudadoras, fundamentalmente de impuestos internos, que ya está en ejecución con asesoría tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Tesoro de los Estados Unidos. Yo creo que eso, y junto a otras medidas, el mismo proyecto de ley que el presidente hizo referencia ayer, que se depositó en el Congreso para ir a fiscalizar las actividades que se puedan identificar como lavado de activos, que incluye un reclamo del Foro Global dirigido a la eliminación de las acciones al portador como forma de poder determinar el beneficiario último de cualquier transacción económica, pues nos van a ayudar a nosotros a mejorar y a identificar y a tener mejor trazabilidad de las transacciones y de las operaciones financieras. De manera que las recaudaciones deben subir, porque no solamente, digamos, hay hacia lo interno un esfuerzo de las agencias recaudadoras, sino que se está notando de las modificaciones en las leyes que nos permiten a nosotros poder conocer mejor el flujo de las operaciones financieras, y de esa forma pues identificar las personas que son que deberían estar contribuyendo a la renta, y en este momento pues no lo han estado haciendo o no lo han hecho en la cantidad y en la magnitud que deberían hacerlo. Donald, ustedes hicieron una exitosa colocación de bonos en enero a una tasa muy atractiva, 10 años. Se supone que hay un calendario de colocación de bonos el resto del año, pero en el caso de los 600 millones de dólares que el Congreso cambió bonos por el préstamo que iban a hacer el Banco de Exportación de Brasil, ¿eso todavía está sobre el tapete o no son necesarios esos recursos para culminar Punta Catalina? Sí, son necesarios, y de esa partida de 600 millones de dólares se colocó en diciembre del año pasado 95 millones de dólares que estaba demandando la planta. Eso fue a finales de diciembre del 2016. Tenemos un espacio de 500 millones de dólares adicionales que iremos colocando a medida que se vayan requiriendo en los planes de inversión de la planta. Lo que hemos visto es que durante el curso de este año, de esos 500 millones de dólares, se requerirán unos 400 millones de dólares,
y quedarían 100 millones de dólares para la primera parte del año que viene. Y se irán colocando, como digo, a medida que se vayan necesitando para cubrir las necesidades de terminación de la planta. Que está en el 18 ya. Bueno, está a principios del 18. Si la planta, según el cronograma de inversión, la planta entra en prueba en la primera parte del 18, hacia marzo del 2018, y la primera unidad y la segunda unidad hacia junio del 2018. De manera que sí, ya en el 2018, cuando entra a prueba en marzo la primera unidad, pues es energía que va a estar en el sistema. Así que durante a mitad del 2018 ya, digamos, los 740 megavatios estarán disponibles para entrar en el sistema. Qué pena no tener más tiempo. Le agradecemos mucho al ministro de Hacienda, licenciado Donald Guerrero, por su participación en el programa, y le tomo la palabra, que no sea la primera ocasión, sino con la cierta primera frecuencia. de muchas. Muchísimas gracias. La primera de varias, sí. Muchísimas gracias por tantos temas de interés tratados de frente al país. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.